Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y hoy tenemos el honor y el gusto, hace un tiempo que no venía, mi querido amigo el ingeniero Manuel Solanet, presidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, ha sido secretario de Hacienda de la Nación, es director de la Fundación Libertad y Progreso, que hace no muchos días, magnífico acto, ha tenido una gran iniciativa que fue que viniera al país el expresidente de Chile, doctor Piñera. Y la verdad es que la tarea que realiza el ingeniero Solanet, que yo siempre digo, creo que es uno de los argentinos que más se ha ocupado en libros, en trabajos de diferente envergadura, el tema del gasto público, el tema económico, sin lugar a las dudas, con el cual vamos a hablar hoy de estos temas que nos preocupa a todos, preocupa fundamentalmente a la gente. Querido Manuel, te agradezco enormemente tu presencia hoy en Corrientes de Pensamiento. Gracias por la invitación. Con vos en todo este tiempo hemos hablado bastante de este tema. Estuvo ese día, Piñera también trabajando con la fundación que vos estás como director, Libertad y Progreso, la Fundación Neumann también, ¿no? Así que te felicito por esa organización, eso fue magnífico, una cantidad enorme de personas estuvieron presentes allí, yo tuve el honor de que me invitaras, así que estuve ahí también. Querido Manuel, ¿cómo ves la situación económica? ¿Cómo ves el gasto público para empezar? La inflación, el tema de la pobreza, de la exclusión social, la responsabilidad del oficialismo y también lo que nos cabe a nosotros, los que no somos oficialistas. Y yo te dejo que vos te explayes con tranquilidad, porque estoy seguro de que vas a decir las cosas con objetividad y con conocimiento. Déjame hacerte algún comentario sobre lo que vos quieras. La visita del expresidente chileno Sebastián Piñera y la conferencia que nos dio. Que fue magnífica, sí. Tiene el valor de alguien que ha conducido un país que tiene un resultado exitoso de su gestión, particularmente su gestión económica. De manera que expone no teoría, sino testimonio de una experiencia. No dice voy a hacer, sino que hice. Hice yo, hicieron los que me precedieron. Y seguramente van a seguir haciendo los que me suceden. Qué bueno estuvo eso. El primer aspecto es la continuidad en las políticas públicas en Chile, con variantes por supuesto. Claro. Pero esto le da mucho valor y además esto es la clave para obtener buenos resultados. Por otro lado, puso muy en claro cuáles son los distingos y las diferencias en las políticas económicas y políticas públicas en general en tres grupos de países de Latinoamérica. La Alianza del Pacífico, a la cual pertenece Chile, Colombia. Que él le dio un gran impulso, ¿no? Por supuesto que sí. Le dio un impulso, además se suscribió el acuerdo de la Alianza para el Pacífico bajo su gestión. Están allí Chile, México, Colombia y Perú. Los cuatro países tienen políticas económicas. Y se ha incorporado económicas. Costa Rica últimamente también. Se incorporaría, todavía no lo ha hecho. Ah, no lo ha hecho. Pero son países que tienen una política similar. Son países que han abierto sus economías a la competencia internacional. Han suscrito acuerdos de libre comercio con muchísimos países del mundo. En Chile el 92% de las importaciones no paga derecho de entrada, no paga arancel. O sea, es una economía sumamente abierta, lo que ha permitido que la industria chilena, los servicios chilenos sean fuertemente competitivos. Pueden tomar insumos a precios internacionales, pero tienen que producir a precios internacionales, y esa es la clave. Son países que han equilibrado sus fiscos, que han generado incluso la posibilidad de fondos anticíclicos para situaciones extremas, como fue el terremoto en Chile. Exacto. Y otras. ¿Qué le tocó? Ni bien asumió él. Apenas asumió, le tocó ese fenómeno y lo pudieron enfrentar con fondos acumulados, ahorrados. Aplica una economía básicamente de mercado, no hay controles de precios, no hay cepo cambiario. Bueno, ese es otro tema, el cepo. Yo creo que son los elementos claves.
En el otro extremo está el eje bolivariano, encarnado por Venezuela, Cuba, Ecuador. Son países que, al contrario de la libertad de mercado, aplican controles de todo tipo, tienen déficits fiscales, sobre todo Venezuela, que financian con emisión monetaria y que producen inflación. Y nosotros también tenemos déficit fiscal, ¿no, Manuel? Nosotros estamos dentro de lo que él llamó 5%. las economías restantes, básicamente el Mercosur, Brasil, Argentina, que tienen déficits fiscales, intervienen sus economías, controlan precios, controlan en mayor o menor medida los cambios, el mercado de cambios, y esto los lleva a tener menos crecimiento, y eso se ve en las estadísticas. Los países de la Alianza del Pacífico han crecido más fuertemente. Tremendo. Siguen creciendo, en cambio el resto de los países está letargado. Son economías menos eficientes, economías que no convocan la inversión extranjera ni la inversión nacional en la misma medida que los países que ofrecen esa otra oportunidad de economías competitivas abiertas al mundo. No ofrecemos confianza, ¿no? Exacto. Está el tema institucional, la defensa, la devaluación de las instituciones, del Estado de Derecho, la defensa del derecho de propiedad. Son cuestiones elementales para que alguien venga a invertir a largo plazo, a tomar riesgo, a generar producción. En Argentina estamos caminando en el otro sentido, siguiendo el curso de la economía venezolana, y la estamos sufriendo. Los dos países somos los que más inflación tenemos, ¿no? En el mundo. En el mundo, sí. Sí, Venezuela Tremendo. y Argentina están en el tope de la tabla de posiciones de la inflación. De la inflación. Lo que no nos enorgullece, por cierto. ¿Vos crees que vamos a superar el 40% este año? Ya lo hemos superado. Estamos en el 41 en los últimos 41 12 meses. sí. De acuerdo al índice de Congreso, que hace un promedio de las mediciones privadas, no del INDEC, que a pesar de que en enero de este año hizo una corrección de metodología, sigue dando cifras menores que la realidad. Y esto es imperdonable. ¿El gasto público en cuánto está, Manuel? El gasto público está en el orden del 45% del Producto Bruto Interno. Es el más alto, ¿no?, de mucho tiempo. Es el más alto en Latinoamérica y está al nivel de países europeos, con la gran diferencia que los europeos no evaden, o sea, los que pagan impuestos tienen una presión tributaria uniforme, y además los servicios ofrecidos por el Estado son buenos. En la Argentina el Estado cobra impuestos muy altos, sobre todo los que pagan, porque hay una evasión importante, y los servicios que ofrece no son buenos y obliga al sector privado a prestárselos por sí mismo. Hay policía, pero la seguridad privada es un rubro importantísimo, el costo de las empresas y de la gente. Hay educación pública, pero la gente prefiere mandar sus hijos a la educación privada, que tiene más calidad, y así sucesivamente. Entonces estamos sabemos que estamos con un déficit fiscal grande, con malos servicios públicos, inseguridad, mala educación, etcétera, con un déficit que obliga al Estado, ya que no accede a los mercados de crédito, a emitir o a usar fondos públicos, caso claro el de los jubilados. Todo esto nos encierra en círculos viciosos. La inflación deteriora el salario real, genera tensión social, reclamos que el Estado no puede satisfacer porque sus arcas están agotadas. Tenemos una presión tributaria excesiva que desalienta la inversión privada y los negocios privados, nos quita competitividad frente al mundo. Otro tema, el previsional es otro tema serio. Bueno, ahí tenemos una hipoteca a largo plazo. Hay 7.200.000 jubilados y pensionados. Aumentó fenomenalmente el número de jubilados y además el gobierno argentino estatizó los fondos de capitalización, claro, llamadas AFJP. Se hizo de los fondos acumulados, pero tomó la obligación de pagarles las jubilaciones a los que se van a jubilar con el tiempo, que estaban aportando allí. Por supuesto que en el corto plazo fue favorecido, porque los aportes que iban a ese sistema ahora van al Estado, pero esto es pan para hoy, hambre para mañana. Exacto. De manera que yo diría que en estos años, particularmente en los últimos años, se han ido cebando problemas, como si dijera, se han ido poniendo bombas de tiempo, que va a tener que resolverlas el que venga. Bueno, eso te iba a preguntar, Manuel. Yo digo, acá se produjeron algunas cosas que de alguna manera tiene que ver con la economía también, porque vos me hablabas recién derecho de propiedad,
Y el artículo 14 toca este tema. Esta reforma del Código Civil, por ejemplo, tomemos sumamente serio, y se aprobó entre gallo y medianoche porque ni siquiera se debatió. ¿Cómo no se debate nada? Ni el presupuesto se debate, ni el Código Civil se debatió, ni el procesal penal ahora. Hay una serie de cuestiones que se aprueban así, bueno, a libro cerrado. El tema del derecho de propiedad es clave. El artículo 14 que habla de los derechos de incidencia colectiva y el artículo 240 del nuevo código que habla de las restricciones al uso de la propiedad o de los bienes propios. Claro. Y no solo incluye los derechos de incidencia colectiva, sino también los impactos sobre el ambiente, sobre el paisaje, sobre la cultura. Exacto. Una enunciación de temas que recortan el derecho de propiedad, que son muy laxos, muy vagos. Quisiera ver a los jueces interpretando el derecho a que no se modifique el paisaje o la cultura. ¿Quién va a invertir en este país si luego de haber hecho una inversión, haber edificado, haber instalado una fábrica, viene un grupo de vecinos y dice, usted está afectando nuestra cultura? Claro. O mire que el paisaje se vio afectado. ¿Qué juez va a definir si eso fue así o no fue así? Crea una enorme inseguridad esto. Y hay otra cosa, querido Manuel, que el Consejo de la Magistratura, que nombra y remueve jueces. Me acuerdo que cuando yo lo integré en mis últimos años senador, éramos 20 los miembros. La Constitución, la reforma del 94 no estableció el número, pero habla, el 114 habla de equilibrio. Y ahora son 13 los miembros, de los cuales, de los 13, 7 son políticos. Es decir que el poder de la política o el gobierno actual o el que venga o el anterior, si esto no se corrige, y pueden juzgar la conducta de los jueces como quieran, porque tienen mayoría. Es lo que ha intentado este gobierno con la búsqueda de la democratización de la justicia, que quiere imponer la elección popular de los miembros del Consejo. Hay una gran tarea, mejor dicho, una gran actitud, yo lo voy a resaltar acá, de varios a lo mejor, pero como él es el presidente del colegio de la Asociación de Magistrados, del doctor Luis Cabral, que ahora ha sido electo consejero de la magistratura. Un hombre que en la justicia ha planteado su discrepancia de aquel famoso proyecto de democratización de la justicia. Sin duda alguna, bueno, hay que decir que la Corte Suprema también hizo su aporte al detener este proceso, ¿no?, por inconstitucional. La justicia es una cuestión clave. Cuando uno habla acá de la seguridad jurídica abarca muchas cosas. Este término seguridad jurídica que no le gusta al ministro de Economía, creo que tampoco le gusta al gobierno, es fundamental para generar la confianza. No hay economía que funcione si no hay confianza. Y esto es lo que está faltando en la Argentina, obviamente. En los rankings internacionales que miden la calidad institucional, Argentina está muy rezagada. El sistema republicano no tiene vigencia, querido. La división de poderes. Claro, por eso digo, no tiene vigencia el sistema republicano. El otro día había, lo repito hoy, una legisladora joven guatemalteca que decía, esta no es una cuestión de izquierda ni de derecha, sino es populismo versus república. Esa legisladora guatemalteca que se llama Gloria Álvarez, exacto, está viniendo a la Argentina. Está viniendo, va a estar el lunes que viene, el lunes 1 de diciembre, a las 18:30 en el auditorio del Banco Ciudad, en una reunión patrocinada por nuestra Fundación Libertad y Progreso, por la Fundación Libertad de Rosario y por otras entidades. Ah, qué bueno. Yo la mencioné varias veces acá porque me impactó aquella actitud. Espero que puedas concurrir vos también Voy a concurrir esta reunión, con todo gusto. Muy valioso su testimonio. Sí, notable. Tiene una enorme claridad. Y ella está abogando para que Latinoamérica deje de lado los populismos, que han sido tan característicos y son, y vaya a una verdadera república, donde prime la libertad para el individuo, los derechos individuales. Es lo que está careciendo nuestra región y sobre todo algunos de los países, como dije al principio, incluyendo el nuestro. Ahora, antes de hablar de
de los candidatos, precandidatos, porque candidatos todavía no hay, etcétera. ¿Con qué crees que el que triunfe en las elecciones del año que viene tiene que hacer para salir de esta situación que tenemos? Tiene que trabajar en varios frentes. El frente institucional es uno de ellos. Quizá importante recuperar la fortaleza. Recuperar la República, el Estado de Derecho como concepto general. Yo creo que eso es fundamental. En el frente económico y social, yo creo que hay que, por de pronto, lograr un gobierno que no gaste más de lo que ingresa. Un gobierno que promueva la competencia, que promueva la eficiencia en su propia casa por de pronto, para que los que pagan impuestos estén conformes de hacerlo, no paguen más de lo que deben. Hay que anular el déficit fiscal. Cuando digo anular es que sea cero y que el gobierno se comprometa a no emitir dinero para el déficit fiscal. Lo que hay que lograr es tener una moneda, no digo estabilidad de la moneda, una moneda que cumpla con sus funciones básicas. Una de ellas es reserva de valor, es una moneda estable. Yo creo que es importante para lograr esa competitividad, no solo que baje el gasto público y la presión impositiva, sino que se haga competir a la producción argentina con el mundo. ¿Y la lucha contra la inflación no? Va a venir sola la corrección de la inflación si se cumple con estas reglas. Creo que es fundamental que eso sea así. A la inflación hay que atacarla en sus causas y no en sus consecuencias. Si se cumplen estas reglas no va a haber control de cambios ni cepo cambiario. Y va a haber un impulso a las inversiones, no solo en Vaca Muerta y algunos sectores que están atrayéndolas, sino en todas las áreas de la economía, en la producción y en los servicios. El déficit energético que tenemos, ¿no? Que produce inflación también. Este es otro tema, produce inflación y carencia de divisas. Y claro. Hay que corregir distorsiones tan profundas. Este gobierno manipuló las tarifas de los servicios públicos, de la energía, y la consecuencia es que después de 12 años no hay energía, el transporte es malo, y los subsidios, que son un rubro importante del gasto público, han crecido exponencialmente. Esto es lo primero que va a haber que reducir y cortar. Ahora, querido Manuel, ¿vos no crees que hay una excesiva farandulización de la política? Que apelamos, sin desmerecer a nadie, ¿no? A gente que en este mundo globalizado y competitivo habría que prepararse, estudiar, tener un proyecto de país en serio, equipos técnicos que trabajen intensamente y que propongan cosas, más que las fotos que quieren algunos, que creen que con una foto con uno y con otro y con otro y con otro y los enfrentamientos que existen, solucionamos los problemas. Pero primero preocuparnos por todo esto que acaba de decir, por la inflación, por el gasto público, por la emisión de moneda, por la falta de confianza, por la división de poderes, por los problemas de la gente, en definitiva. Para luchar contra la corrupción es otro tema fundamental. Yo creo que la farandulización de la política es una consecuencia de la desaparición de los partidos políticos. Que están en crisis, totalmente. Los partidos políticos, como la Constitución demanda, deberían ser los mecanismos de representación. Claro, porque lo dice en el artículo 18, le dio rango constitucional. Los partidos políticos van formando gente, hay elecciones internas, sí, hay carrera y meritocracia. Al no haber partidos políticos, en cada elección presidencial se forman coaliciones. Exacto. Que no tienen alcance nacional ni representaciones, ni han desarrollado esa carrera política. Por otro lado, la política está muy desprestigiada, entonces gente muy capaz, profesionales, tienen el prurito de no meterse en ella. Todo esto hay que reconstruirlo, hay que prestigiar la política, hay que recrear el sistema de partidos. Entonces ya no va a ser necesario buscar un as de fútbol o un actor o sí, cualquiera que se haya ganado la fama no por sus ideas o por la política, sino por otros motivos. Estamos así porque a la hora de las elecciones la gente no tiene a quién elegir y elige al que conoce. Habría que reformular totalmente el tema de los partidos, porque aunque tuvo rango constitucional en el 94, mi provincia fue la única en la que triunfó el no reformar la Constitución. Sacamos 5 sobre 9 constituyentes. Pero yo no digo que esté mal, al contrario, está bien que se le dé rango constitucional a los partidos, pero en lugar de fortalecerse, hemos decrecido enormemente.
Ha sido al revés. La Constitución Todos los del partidos 94, estamos en crisis, esta es la verdad, hay que reconocerlo. a Falta de coherencia y falta de transparencia, fundamentalmente. Todavía en el 94 había un presidente que había sido elegido por el peronismo, después de elecciones internas del peronismo, o sea, era un mecanismo típicamente partidario, y la oposición estaba encarnada en el radicalismo. La prueba está que el pacto de Olivos fue entre Alfonsín y Menem. Bueno, a partir al de cual allí, yo me opuse duramente. A partir de allí los partidos políticos se fueron erosionando y las subsiguientes elecciones se hicieron en base a coaliciones. Fíjate, Manuel, tan convencido yo estaba de que el Pacto de Olivos no convenía al país, que estaban los 13 puntos, los núcleos de coincidencia Básicas. Que cuando fui constituyente, lo primero que hice fue una cuestión de amparo, planteé un amparo, al cual el juez me hizo lugar, pero después la Corte lo modificó, porque era eso, que se abriera. Pues yo a lo mejor quería votarte a vos en uno de los 13 puntos, o a otro, pero no, ahí tenía o los 13 o nada, así era el tema. Sí, el radicalismo especuló con el tercer senador y especuló con la jefatura de gabinete como reformas que le hubieran permitido en el país y en la nación al radicalismo tener más representación, y no fue así. Hubo elecciones donde el radicalismo sacó menos del 5% de los votos. Y el doctor Menem lo que pretendió fue la reelección, esta es la verdad. Por supuesto que había una contrapartida. Con eso Menem consiguió su reelección. Lamentablemente, la segunda parte del gobierno de Menem no fue igual que la primera. Si se hubiera ido en el primer mandato hubiera tenido mucho más éxito. Seguro que sí. Y nos queda un minuto, Manuel, para que vos redondees lo que crees que tenemos que hacer de ahora en adelante con tu poder de síntesis. O 2 minutos. Estamos entrando en un año electoral y a la vista hay un cambio de gobierno. Lo que tenemos que hacer es trabajar por las ideas para que este año electoral no sea un año de buscar líderes con reconocidos de la farándula, sino exponer ideas. Que lo que suceda en el año 2015 se le dé la base a un gobierno que le dé la salida al país a partir del 2016. Va a tener que hacerlo sí o sí, a mi juicio, dentro de un marco de crisis. Justamente cuando hay crisis se acerca la gente a la realidad y está más dispuesta a aceptar soluciones que de otra forma no aceptaría. Por eso creo que los candidatos tienen que pensar en el país post 2015 y hablar de un país como el que nos expuso el otro día el presidente Piñera. Un país con donde haya debate también, ¿no, Manuel? Donde haya debate, por supuesto, pero donde se pretendan políticas públicas exitosas. Si algo tenemos que hacer es copiar a los que han tenido éxito y no a los que fracasan. El camino del chavismo es un camino superado. Hoy hay quienes sueñan todavía con una economía que quedó derruida detrás del muro de Berlín. Así es. Yo creo que la Argentina tiene que hacer un cambio cultural importante que tiene que ir de la mano con un cambio político. Y este es el desafío. Te agradezco enormemente, querido Manuel, y te felicito por todas estas personas que estás trayendo, que la verdad es que da gusto escucharlas y conocer sus ideas. Así que un gran gusto de que hayas estado hoy acá en Corriente de Pensamiento. Muchas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Activa es ser una provincia que te da el respaldo que necesitas. Estés donde estés, siempre. Provincia Seguros, Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas.
La verdad es que indudablemente lo que ha manifestado mi querido amigo el ingeniero Solanet con respecto a la situación de los partidos políticos tiene un realismo indiscutible. El artículo 18 de la Constitución le ha dado rango constitucional, pero reconozcamos, tenemos que ser totalmente claros, serios, responsables en manifestar que la democracia interna no se practica, que tenemos que hacer una reformulación total para que los partidos sean lo que tienen que ser, instrumentos idóneos para el ejercicio de la democracia. Y creo que esto es de enorme trascendencia. Pienso que acá hay un vedetismo político, farandulización de la política, que le hace mucho daño a las instituciones de la República. Y le hace mucho daño al país, porque le quita confianza, porque le quita sensatez, porque le quita hasta sentido común, diríamos, para estudiar los temas como corresponde, para que nos preocupemos por la reforma previsional, por la reforma educativa, la reforma en materia de salud, la reforma tributaria, etcétera. Todo esto que tiene que ver con un plan de gobierno serio, responsable. Y antes que pretender ser candidatos o precandidatos, tenemos que tener equipos técnicos que estudien en profundidad los temas. Yo creo que acá hay una política de candidatos y no de proyecto de país. Y nuestra obligación, seamos o no candidatos, estemos en el lugar que estemos, ocupemos o no funciones públicas, es preocuparnos por hacer de la mejor manera las cosas, tener coherencia y transparencia, luchar contra todo aquello que preocupa a la gente. Y antes que ser individualista y preocuparnos por cada uno de nosotros en particular, tenemos que pensar en el bien común, en el espíritu solidario, en el amor al prójimo, en evitar la confrontación y buscar las coincidencias. Creo que este es el compromiso y el camino que tenemos que seguir para que las elecciones del año que viene sean lo que todos anhelamos, que traiga soluciones de fondo para los argentinos. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.